¿Te gustaría tener un producto digital a la venta, tener una segunda fuente de ingresos vendiendo algo al margen de tu negocio de marketing en red? Asumiendo que seas distribuidor, que la mayoría de la gente que me sigue tiene alguna clase de negocio de marketing en red. Te voy a explicar por qué deberías tener un producto digital a la venta y qué cosa podrías tener a la venta. Y finalmente invitarte al campamento del libro digital que voy a hacer la semana que viene. Así que vamos paso a paso explicando los motivos. Primero que nada, ¿por qué deberías tener un libro digital a la venta? Y creo que lo más importante para empezar es que te puedas diferenciar de todos los demás. Hay miles y miles de distribuidores que venden el mismo producto que tú y ¿por qué la gente lo va a querer comprar contigo? Entonces podrías estarlo haciendo en base a que tus contenidos en redes son diferentes. Cuando estás trabajando en redes, la competitividad es muy grande. Todos se ven con todos y puedes estar compitiendo por lo linda que eres, que tal vez bien maquillada estás, o el contenido de lo que estás poniendo. Pero si tienes una cosa extra para vender, te estás diferenciando mucho porque estás demostrando lo profesional que eres. Y vas a tener más contactos de gente que venga por esa temática. Si me has estado siguiendo en mis redes, si has comprado mi ebook, si has visto mi webinar y mis otros contenidos, estoy siempre diciendo esto. Tu marca personal debería ser algo que te diferencie del producto que estás vendiendo. Tu marca personal no es ser un experto literalmente en el producto que estás vendiendo, sino en algo más. Y eso se lo he estado enseñando a mis alumnos de Catapulta, pero te quiero abrir este panorama para ti también. El segundo punto es tener una segunda fuente de ingresos y no por eso hay que ponerlo en segundo lugar. Me parece súper importante que no tengas todos tus huevos en la misma cesta. Ahora, la realidad para muchos de vosotros es que vuestra primera fuente de ingresos es un empleo y con el empleo sí que estáis bien comprometidos. Al jefe sí que vais todos los días tal y como pactasteis, pero vuestro negocio de marketing en red muchas veces queda en segundo lugar. Lo hacéis cuando podéis, cuando tenéis tiempo, cuando tenéis ganas. Evidentemente eso va a influir en qué ingresos vas a tener, pero si tienes además una fuente de ingresos proveniente de esa otra cosa que vayas a estar vendiendo, que puede ser un libro digital, puede ser un taller pagado, puede ser un curso, puede ser un grupo, una membresía, un asesoramiento sobre esa temática que a ti te interesa. Y voy a ir en un momentito a hablarte del tema de ser experto en el tema. Eso te genera una segunda fuente de ingresos que te permite que estés mucho más sólido en tus finanzas. Y realmente cuanto más diversificado tengas tus ingresos, por un lado te puede distraer, o sea que no quiero que te distraigas. Esto tiene que ser algo que esté alineado con tus objetivos realmente para que puedas tener ese éxito. Pero eso te va a permitir tener mucha más estabilidad. Tercer motivo es que cuando tú estás vendiendo alguna otra cosa que no estrictamente tu marketing en red como única oferta, puedes colaborar mejor con otras personas. Y la colaboración es algo súper importante en redes. Es súper importante que puedas estar interactuando con otras cuentas, ya sea en Instagram, ya sea en YouTube, ya sea en cualquier otra red que manejes, Facebook. Para poder interactuar con otros colegas es importante que lo único que vendas no sea solamente tu producto, ¿no? Luego, el tema de posicionarte como un experto va a permitir que más gente quiera comprar contigo. Y aquí tengo que hacer una pequeña aclaración. Muchos de vosotros me conocéis por mi canal de Tisha Salud Integrativa. Lo empecé hace 6 años y en este momento es el canal más grande hablando de aceites esenciales dentro de mi marca en español. Ahora bien, yo no tenía realmente mucha idea de aceites esenciales cuando empecé el canal. Y mucha gente eso no lo sabe. Veía un vídeo y decía, oh, wow, Tisha, ¿cuánto que sabes? No, lo cierto es que yo había estado estudiándomelo media hora antes de hacer el vídeo. Había pensado, voy a hablar de este tema, me voy a ver en los libros que tengo en casa o buscando por Google información adicional cómo funciona esa temática de la que quiero hablar y voy a hacer un vídeo hablando del tema. Me fui formando sobre la marcha. Y eso es un proceso que me ha tomado varios años y mucha gente piensa que yo era experta desde un principio, pues no lo era. Y lo que te invitaría a que hicieras es que el tema del cual te interesa hablar, que no necesariamente es tu producto, que tú de ese tema te vayas preparando y vayas formándote sobre la marcha para que tu público entienda que tienes ese mayor grado de experiencia en esa temática. Y cuando te digo esa temática me refiero a tus rizos, me refiero a maquillaje, cocina vegetariana, manualidades o lo que sea que te interese, no específicamente el producto. El producto si está relacionado con esa temática, pues tanto mejor, ¿no? Ese sería el cuarto punto.
Y te va a generar tener mucha más credibilidad, te va a generar más ventas. Que eso a su vez nos lleva al quinto punto. Vas a poder crecer mejor en tu negocio de marketing en red si te están viendo como un experto en alguna clase de tema, porque vas a estar atrayendo un público que le gusta tu contenido, le gusta lo que estás haciendo y vas a poder entonces interactuar entre lo que tienes a la venta y tu contenido. Y yo eso lo he hecho, realmente. Mi canal de YouTube empezó, no digo este, sino digo el que es más grande, empezó simplemente por esa necesidad de estar compartiendo información, de estar informando a la gente que yo pensaba que iba a querer comprar conmigo para que pudieran aprender cómo manejarse con el producto, ¿no? Entonces, empezó por ahí, luego la gente me empezó a pedir que quería aprender conmigo, empecé a vender cursos y eso me generó pues esa diferencia, ese tener algo a la venta que dio más credibilidad. Entonces, como te estaba diciendo al principio, estos serían 5 motivos de por qué deberías tener algo a la venta. Ahora, ese algo a la venta, ¿qué cosa podría ser? Podría ser que tengas un taller específico. Y esto se lo he recomendado a mucha gente de mi equipo, que se había especializado, por ejemplo, usando aceites esenciales específicamente para la sexualidad, o específicamente para animales, o específicamente para bebés, o específicamente para cocinar, o específicamente en la limpieza verde del hogar. Temas muy relacionados con el producto. Otra gente que tiene experiencia personal en cualquier otro campo. Puedes tener un taller pagado, un workshop, un webinar de 1 hora, hora y media, en la que estés ahí enseñando tu cosa. Puedes dejarlo luego grabado y tenerlo como curso. Puedes tener un libro digital y de hecho eso es lo que te quería ofrecer como el enfoque más sencillo. Ahora me dices, un libro, socorro, un libro. Y claro, si te digo un libro, tú a lo mejor piensas una cosa así, piensas, ok, 1000 páginas, qué fantástico. No, no estoy hablando de eso porque hoy en día la mayoría de la gente ve un libro gordo y dice, ay, socorro, ¿cuándo lo voy a leer? Dime si eso es verdad. Ponme en el comentario abajo si a ti te da pereza leer un libro largo. Ahora bien, el formato de información por escrito hace que sea mucho más fácil de entender, de asimilar y de adquirir. El libro que saqué hace un mes de cómo monetizar realmente tu Instagram, cómo tener éxito en tu Instagram, es un libro de 29 páginas en formato teléfono, o sea, 29 hojas de las que puedes leer en tu teléfono. Es verdaderamente corto, porque está pensado en que tengas esa información necesaria y accionable. Y el libro que te estoy proponiendo que escribas, y con mucho gusto te ayudo a hacerlo, porque el apunto no es solamente escribir el libro, sino cómo después lo vamos a lanzar, el concepto es que estés ayudando a solucionar un problema, uno, de tu público objetivo. Un problema dentro de esas temáticas de la que les quieres ayudar. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando de crianza infantil, puede ser cómo conseguir que se coman las verduras, los niños. Formas de presentarles las verduras a los niños para que se las quieran comer. Un solo problema que tu público objetivo, que podrían ser madres de niños pequeños, podrían tener a la hora de querer educar a sus niños. Por ejemplo, ahí te he puesto un solo tema. Del mismo modo que yo te puse cómo disfrutar de tu experiencia con Instagram como temática para mi ebook, para poder tener contactos y éxitos sin estarte preocupando por el algoritmo. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo te lo quiero explicar? El formato en que yo lo aprendí en inglés, venía presentado para montar un curso, para montar un mini curso en 5 días. Y pensé, qué buena idea, porque esto se puede trasladar directamente a la temática de que, bueno, puedes hacerlo como curso si quieres, pero que lo puedas hacer en la temática de ebook. Porque tener el ebook después te va a permitir que esa gente entre en tu base de datos de emails y que puedas promocionarlos desde ahí y ofrecerles luego pues tu negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo en 5 días? Me vas a decir, es una locura, ¿cómo se hace en 5 días? Yo lo hice. Bueno, no literalmente en 5 días, me tomó 7, 8, pero porque lo empecé un poquito tarde, pero eso, me tomó una semana montar esto y el motivo es que nos vamos a ayudar con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te va a poder ayudar a determinar exactamente de qué vamos a escribir ese libro, porque inicialmente a lo mejor me dices, no sé de qué escribir. Tengo medianamente claro quién es mi público, pero no sé qué puedo presentarles, qué cosa de información va a resultar útil, interesante, relevante para ellos. Eso lo vamos a definir, cómo vas a hacerlo. Segundo punto, necesitamos determinar cuál va a ser el título, cuál va a ser el contenido
la lista de puntos, digamos, el índice de tu libro. Y eso te va a ayudar perfectamente herramientas de marketing digital. Entonces, eso te puede enseñar. Todos son herramientas gratuitas, por cierto, no vas a tener ningún costo adicional de todas esas cosas que vamos a estar usando. La portada, Canva, te hace unas portadas estupendas. Y luego el contenido en sí, a lo mejor me dices, ay, socorro, estoy en blanco, no sé qué escribir. Puedes pedirle que te haga un pequeño párrafo de resumen, la inteligencia artificial. Y luego tú le extiendes. Y sí que te recomiendo que el contenido esté escrito por ti para que suene como que sea tuyo. Pero puedes tener entonces mucho más claro de qué tienes que hablar. Y luego lo explicas con tus propias palabras, por supuesto. Y luego, ¿cómo montamos la página de ventas? Súper, súper fácil. Y ahí también tengo plantillas, tengo herramientas para compartirte que lo puedas hacer de forma gratuita. Y después conectar tu pasarela de pago y poder lanzar ese link a tus redes. ¿Qué te parece si al cabo de una semana tú puedes estar haciendo tus promociones en Instagram o en Facebook o donde las hagas y decir, por cierto, si quieres saber más de este tema, tienes mi maravilloso ebook. Déjame la palabra ebook aquí abajo y te mando el mensaje por privado al inbox para que puedas ir y comprar mi ebook por $7, que es un tipo de precio que a la mayoría de la gente no le intimida porque es algo económico. Y es lo que he estado haciendo yo con el libro de Instagram. Y tengo conectado mi cuenta de Instagram para que cuando dejas la palabra ebook te llegue automáticamente el link al inbox. Y entonces, o sea, te llegue el enlace a la página de compra por mensaje privado dentro de Instagram. Y eso te permite que puedas captar los contactos que están ahí pasando por tu red y lo miran así nomás y que puedan llegar y comprarlo. Entonces, eso lo vamos a hacer la semana que viene. Me emociona un montón y esto es una cosa que cuando vi los cambios que se venían con la inteligencia artificial desde febrero, marzo, le dije a los alumnos que tengo en este momento haciendo el curso de Catapulta tu negocio, que estamos hasta fin de junio, les dije, chicos, vamos a agarrar una semana de abril y vamos a hacer esto para que podáis tener también un libro a la venta. Me parece que es súper, súper bueno. Y al ver lo fácil que era, digo, no quiero dejarlo solamente para los alumnos de Catapulta. Los de Catapulta lo tienen incluido dentro del curso. Los demás pueden acceder por $39. O sea, súper, súper sencillo. Recuperas la inversión con que vendas ahí, que son 4 libros. Y 5 libros. 5 libros y 5 libros y medio. Recuperas la inversión. Pero el punto con esto es que tengas una maquinita de ingresos. Y no solo de ingresos, una maquinita de contactos, de gente que está genuinamente interesada en tu contenido. Y eso te permite monetizar realmente tus redes, porque cuando estás promocionando marketing en red, y dime si es tu caso, estás en tu Instagram, estás en tus redes, te pones a hablar con la gente que te sigue, y muchos te dicen, ya estoy en tu empresa. Me gusta mucho lo que estás enseñando sobre el producto, gracias por la formación gratuita, te sigo por ese motivo, pero no voy a comprar contigo porque ya estoy comprando con otro. Dime si esto te ha pasado, porque es súper, súper común. Entonces, ¿no te gustaría que esa gente que te está siguiendo pueda realmente comprar algo contigo y aprovechar esa formación? Porque es que es tan bonito que podamos compartir nuestros talentos, nuestra sabiduría, nuestras aficiones, esas cosas por las cuales la gente te está siguiendo, porque les gusta lo que haces. Pero si solamente lo vas a compartir o bien de forma más superficial en redes o bien de forma más profunda dentro de tu propio equipo, hay un montón de gente que se queda fuera y no puede aprender contigo. Y eso me gustaría cambiarlo. Me gustaría que podamos todos compartir más valor, ayudar más a la gente que nos está siguiendo y a la vez tener una fuente de ingresos adicional y posicionarnos y bueno, todas estas 5 cosas que te he estado diciendo. Así que si te gustaría participar en el campamento de ventas digital, he dejado los datos aquí debajo en el vídeo de YouTube. Y si estás en Instagram, escribe la palabra clave campamento en los comentarios y te mandaré por mensaje privado el link para que puedas ir a la página y acceder. Así que con esto cierro la emisión dentro de YouTube. Gracias por estarme siguiendo. Si quieres charlar por Instagram, ahí tienes el link y nos vemos en próximos vídeos. Y no te olvides de suscribirte si no lo has hecho todavía. Me llamo Tisha Clemets y me dedico a enseñar tecnología digital para ayudar a que los emprendedores puedan tener un negocio más eficiente, más lucrativo, más feliz y más automatizado en redes sociales y por internet. Nos vemos en el próximo vídeo.